Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. Sindicalista, líder de masas, presidente en 3 ocasiones, símbolo para millones y blanco permanente de críticas para otros. Estamos hablando de Luis Ignacio Lula da Silva, que atraviesa un nuevo año electoral fortalecido en el plano político, con logros económicos y protagonismo internacional, pero también rodeado de tensiones, contradicciones y desafíos que vuelven a colocarlo en el centro del debate. Desde la crisis en Venezuela y el papel de Brasil en la región hasta los cuestionamientos por investigaciones que rozan a su entorno familiar, pasando por su compleja relación con Estados Unidos y su ambición histórica de liderar el llamado Sur Global. Para analizar a Lula desde sus propias palabras, nos acompaña Duda Teixeira, que es periodista y editor del portal brasileño Cruzoé y O Antagonista, y autor del libro O Livro Vermelho do Lula, en español, El Libro Rojo de Lula, una obra que reúne más de 300 frases del presidente brasileño a lo largo de casi 5 décadas de vida pública. ¿Por qué decidiste dejar que Lula se definiera exclusivamente a través de sus propias palabras, Duda? Hola Jorge, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué hablar de Lula con frases de Lula? Lula siempre ha dado muchas opiniones personales y ha sido de mucho interés para la prensa, para toda la población brasileña desde los años 70. Y son frases que revelan mucho de su carácter. Bueno, claro que con todos los cambios que tuvimos en la política, los cambios de tecnología, ¿no? Hoy la gente solo conoce lo que se puede pesquisar en el Google, ¿no? Las cosas más antiguas se perdieron todas. Entonces, lo que lo hice fue traer entrevistas, discursos de Lula desde los años 70, que son muy reveladores de algunos trazos de su personalidad. Entonces, la manera como se ha relacionado, por ejemplo, con la dictadura militar brasileña, o cómo miraba las mujeres. Y cuando tú ves eso en ese largo tiempo, ¿no? Desde los años 70 hasta ahora, son 50 años, tú ves que en algunas cosas cambió, en otras hay muchas contradicciones y en algunas se mantiene el mismo de siempre. Pero esos trazos, cuando tú miras en ese tiempo todo, tú ves que comprende mucho mejor el Lula de hoy y que va a intentar una reelección al final del año. Es decir, son muchas versiones de Lula, pero la pregunta es, y cuando llegamos a la última página, ¿cuál es la imagen de Lula que queda para el lector? Esa es una obra abierta, ¿no? Como decía Michel Foucault, el lector es que va a traer a pensar su propia evaluación del presidente del PT. Pero yo pude aprender muchas cosas haciendo las investigaciones para el libro. Entonces, mi idea al final sobre Lula es un poco diferente de la idea que tenía cuando empecé a hacer las investigaciones. Eso, por ejemplo, que te hablé sobre la dictadura militar brasileña. Hoy Lula se pone muy fuerte en contra de la dictadura militar y está siempre muy trayendo la idea de que la derecha antidemocrática intentó un golpe de Estado aquí en Brasil. Le gusta esos filmes de dictaduras que se hacen en Brasil y que son muchos, ¿no? Aquí se produce más filmes sobre dictadura militar que en todo el resto del mundo. Es algo impresionante, pero cuando tú ves el comportamiento que tenía Lula en los años, final de los años 70, nunca ha criticado abiertamente la dictadura militar, ¿no? Lula nunca ha condenado, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos, las torturas, los asesinatos. Lo que Lula decía básicamente era que era necesario mejorar
la calidad de vida de los trabajadores aquí, principalmente de la industria automotiva, ¿no? Pero no ha pasado de eso. Y ha tenido buenas relaciones con muchos de los militares, ¿no? Y cuando se quedó detenido fue por 31 días, si no me engaño, y ha tenido un tratamiento VIP, ¿no? VIP, muy bien tratado. Y eso Ujú. demuestra mucho, explica mucho la relación que Lula hoy tiene con las dictaduras, ¿no? De otros países del mundo. Por ejemplo, con Rusia, con Irán. Tú no ves Lula, por ejemplo, condenando las violaciones que hoy ocurren en Irán. Eso es muy claro, ¿no? La nota que salió esos días del Itamaraty, del Ministerio de Relaciones Exteriores, no hace ninguna condenación al régimen que ya mató 2.000 o 12.000 civiles iranianos. Exacto. ¿El título remite al libro rojo de Mao? Exactamente, sí, eso, Ajá. eso es una broma ahí, ¿no? Mm, Ah, Mao Zedong no ha escrito un libro rojo, eso fue algo que su ministro de Defensa ha ujú. escrito y ahí con orientaciones para los miembros del Partido Comunista y cómo hacer ese control de la sociedad. Pero tiene esa idea de un líder autocrático que trae inspiraciones para el resto de la población y que puede así tener enseñamientos, ¿no? Y eso Exactamente. en el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos hicieron el libro The Red Book of Trump. También con algún Sí. enseñamiento. Y ahí un amigo mío me sugirió, me recomendó que hiciera un libro vermelho, un libro rojo de Lula. Entonces, en el primer capítulo yo escribí casi todo con frases del libro rojo de Mao, así cambiando un poco y haciendo Ujú. una actualización. Entonces, es una broma, pero después son 386 frases de Lula y todas chequeadas con la fuente original. Entonces, es una provocación y después creo que es un libro muy didáctico y provocativo. Bueno, Mao tuvo su libro rojo, Gaddafi tuvo su libro verde, Corea del Norte su filosofía Juche. Ahora, hablabas de Donald Trump y Brasil intentó durante años ser mediador en Venezuela y hoy parece haber quedado al margen. ¿Crees que el fracaso en el caso venezolano también es un fracaso diplomático de Lula? Con certeza, sin ninguna duda. Mira que, Jorge, Lula, cuando empezó el tercer mandato 2023, ha dicho Brasil ha retornado al mundo, ¿no? Entonces, no vamos a tener más una posición de aislamiento, nosotros tenemos esa influencia en el resto del mundo. Y ha dicho que tenía un plan de paz para la invasión rusa de Ucrania. Zelensky lo contestó, dice, no, nosotros ya tenemos nuestro propio plan de paz. Lula también intentó involucrarse en los temas ahí de la guerra contra el Hamas, el grupo terrorista en la franja de Gaza. Terminó como persona non grata por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Y también intentó esas negociaciones con Venezuela. Y mira, después de la elección de 28 de julio de 2024, Lula también no ha condenado la fraude electoral que ha ocurrido, ¿no? Siempre se quedó ahí como necesitamos las actas electorales y Maduro ha hecho poco caso, ¿no? No ha escuchado nada. Incluso Maduro ha Mm. dicho para Lula, bueno, Lula tiene que tomar un té de manzanilla, algo así. Entonces, la verdad es que mismo Maduro desprezaba a Lula de la misma manera con que Zelensky desprecia a Lula, Benjamin Netanyahu desprecia a Lula. Y Brasil no tiene, ¿no?, la fuerza económica o
las Fuerzas Armadas que posibilite tener un rol más importante en el resto del mundo. Y pasa ahora que ni siquiera tenemos esa influencia en los países más próximos de nosotros, ¿no? En Argentina, bueno, tal vez un poco de influencia en Uruguay, pero ya no tanto en Paraguay. En Chile tuvimos ahí alguna pelea con Gabriel Boric, pero ahora con Castro llegando, entonces no va a tener más nada. Bueno, entonces creo que ha tenido esa ilusión de que tenía ahí un capital político, Lula como persona y Brasil también para tener un rol en el resto del mundo y quedamos con nada. Bueno, apostó por lo que él llamó paciencia estratégica con Maduro. Ahora, la pregunta es si fue un error de cálculo político o afinidad ideológica, justamente. Bueno, creo que fue afinidad ideológica. Hay muchas relaciones, han tenido, ¿no? En los últimos años muy próximas entre el Partido de los Trabajadores de Brasil, el PT, y el gobierno de Hugo Chávez y después con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ah, hay sí una relación personal entre Lula y ellos y hay también negocios, ¿no? Aquí tuvimos Mónica, la mujer de João Santana, el publicitario, admitiendo que recibió la plata en efectivo de Maduro, ¿no? Muchas veces, ahí cuando iba a Caracas, como un caja dos de campaña, ¿no? De dinero ilegítimo para campañas electorales. Eso en 2012, ¿no? Y todas las negociaciones con Odebrecht también. Odebrecht fue una gran financiadora de campañas del PT. Y entonces creo que Lula ni piensa en hacer alguna crítica a Maduro, ¿no? Eso está muy lejos. Pero en el comienzo pensó que podría hacer así una fase más benigna, generosa de Maduro, lo presentó para los brasileños, lo invitó Maduro a venir aquí en Brasil en 2023, dice, bueno, tenemos que cambiar la narrativa, ¿no? Esa es una frase muy importante de Lula, ¿no? La gente Mm. dice que tú eres un dictador, pero tiene que cambiar la narrativa. Y pasó que Maduro se reveló en toda su crueldad, ¿no? Y más allá de eso, se reveló también como un narcotraficante, ¿no? Las acusaciones en el indiciamiento en Estados Unidos son muy graves. Y ahora casi Lula piensa en distanciarse, ¿no? Afastarse un poco, lo máximo que pueda de Maduro, así como yo no conozco mucho, ¿no? Así, lo conozco, pero no tengo relaciones, ¿no? Ha hecho una nota sobre la captura de Maduro, pero sin citar Maduro, sin citar Estados Unidos. Entonces, ahora comprendió que puede ser que la relación que tiene con Maduro puede ser muy mala para él y en un año de campaña electoral, de comicios electorales, eso puede ser aún más grave, ¿no? Y tiene un Claro. temor también de que Trump pueda apoyar a un rival de Lula. Bueno, en su momento, cuando comenzaron las peleas, por llamarlas de algún modo, con Donald Trump, justamente Bolsonaro era la moneda de cambio, es decir, meterse en los asuntos internos de Brasil por el juicio contra Bolsonaro. Ahora, la oposición intenta vincular a Lula con el chavismo y crees que con ese discurso puede calar en el electorado de Brasil? La oposición hace eso todo el tiempo, siempre trae la relación de Lula con Maduro y con Chávez. Eso tiene mucha repercusión en las redes sociales. Ah, Mira que después de la captura de Maduro, se habló más de Lula en las redes sociales do que Ujú. de Maduro. Y una empresa aquí se llama Datrix,
ha hecho una encuesta que 78% de las citaciones a Lula eran negativas. Y eso estoy hablando de todas las redes sociales, ¿no? Claro, sí, Eh, sí, sí, sí. sí. Claro que aquí hay mucho de calcificación en el electorado, ¿no? Hay mucha gente que va a votar siempre por Lula y hay mucha gente que nunca va a votar por Lula. Pero si hablamos de los independientes, de los moderados, creo que esa sí es un tema que lo puede ayudar en su decisión que en las elecciones de octubre. Ahora, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela, Brasil pasó de supuesto mediador a espectador. ¿Cómo puede impactar eso en la imagen del liderazgo regional que pretende proyectar Lula? Yo ya pienso que Lula ya ahora está mucho más focado en temas de Brasil, ¿no? Aquí en Brasil, las elecciones, el tema principal va a ser seguridad, criminalidad y en Mm, segundo lugar, la cuestión económica. Entonces, la preocupación mejor de Lula, eso pasó el año pasado todo, ¿no? Estaba siempre viajando para varias ciudades, haciendo divulgación de proyectos sociales, y regalando cosas de gratis, ¿no? Ahí como ustedes tuvieron ahí en Argentina con era para todos, ¿no? Era algo así que tenía ese... sí, sí, el ah, gobierno anterior. Ujú, sí, y creo que Lula ya comprendió que no tiene esa posibilidad de tener buenas relaciones o relaciones de amistad muy profundas en la región, ¿no? Esa perspectiva ya no existe más, ¿no? Ya no está ahí Cristina Fernández o Alberto Fernández en Argentina, ahora Milei. Es una relación muy complicada, con Cast va a ser aún peor. Gustavo Petro es un loco, ¿no? Así un poco, es muy difícil, ¿no? Acercarse de él, una persona que también ha sido acusada de relaciones con narcotráfico, propone la legalización de las drogas, ¿no? De la marihuana, de la cocaína. Eso en Brasil, si el tema llega a las elecciones, eso es muy malo para Lula, ¿no? Creo claro. que el amigo más cercano es Claudia Sheinbaum en México, ¿no? Pero México también tiene otros problemas y está muy Mm, más cercano a Estados Unidos que a América del Sur. sí, seguro, seguro. Te voy a hacer una pregunta final, por sí o por no, muy breve, por favor. ¿Lula se ve a sí mismo como un líder político o como un personaje histórico? Creo que como un líder político, y sigue pensando en el futuro. Mm, Creo que por su disposición, creo que esa es la primera frase del libro, Jorge. ajá. Yo voy intentar elecciones hasta tener 120 años. Ah, Mm. Ah, entonces, él aún cree que puede ser un líder, no mira mucho al pasado. Creo que el libro Bermejo, al traer este pasado, no le va a gustar ni un poco, pero mira más al futuro. Bueno, si va a vivir tanto y va a estar tanto en política, te va a dar para unos cuantos tomos más del libro rojo de Lula. Duda, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.